El tema que quiero compartir con mis hermanos, con la iglesia, la unidad, es fortaleza en la debilidad. Fortaleza en la debilidad. Dice el capítulo 11 de Segunda de Corintios, versículo 16. Solamente la palabra podrá decir mucho de lo que yo quizás no pueda decir, pero es lo suficiente que podemos tener. Y el título que aparece allí es Sufrimientos de Pablo como apóstol. Por eso el título Fortaleza en la debilidad. Y dice así la palabra de Dios. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Pues que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleraréis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar, alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de estas cosas, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Escuche lo que dice, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién le he de tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Y en el capítulo 12 y el versículo 10, entonces, mire lo que él nos responde ante todo ese texto que acabamos de leer, lleno de dolor, de sufrimiento, de tragedia, de peligros, en la ciudad, en el campo, en el mar, en todo lugar. Gente que quería destruirlo y el sufrimiento aún de la iglesia. Quizás es una de las cosas también que nosotros cuando estamos enfermos o golpeados, ya sea por cualquier circunstancia, nos sentimos que el ánimo decae, nuestro aliento y gozo se pierde. Pero Pablo tenía una fortaleza. Y mire entonces lo que él dice en el capítulo 12 del texto de Segunda de Corintios. Y dice en el versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí
mí mismo en nada me gloriaré, sino que en mis debilidades. Qué bueno escuchar eso. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y versículo 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, pues fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y creo que podemos leer juntos el versículo 9 cuando dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y entonces encontramos el versículo 10 tiene 5 palabras que son importantes retener en esta noche. 12:10. 5 expresiones que demuestran todo lo que aquel apóstol Pablo había aprendido y había asimilado de Cristo. No era un hombre débil en todo ese sufrimiento que padeció, pero ahora dice en el versículo 9, y me ha dicho, vuelvo a leer el 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué bueno saber que muchas veces podemos estar débiles, pero no para quejarnos, sino para aprender una bella lección. Y creo que eso fue lo que el apóstol nos dice en esta noche. Y luego dice, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el versículo 10 tiene 5 palabras. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo. 1, en las debilidades. 2, en afrentas. 3, en necesidades. 4, en persecuciones. 5, en angustia. Y repita conmigo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Interesante lo que el apóstol Pablo está expresando. Pablo menciona 5 aspectos que dice estar feliz de sobrellevar como ministro de Cristo, como hermano de Cristo, como pastor, como miembro de Cristo, sufrimiento. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo encontró por todas partes? Dice 2 Corintios 7:5, ahí mismo, en el mismo libro, 7:5, mire lo que dice en 7:5. Dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. 2 palabras muy importantes. 1, de fuera sufrimos conflictos. Nosotros no estamos exentos de los conflictos. Algunas personas se preguntan, bueno, ¿y por qué ustedes tienen que estar, si son creyentes, cristianos, se enferman tanto y sufren? No, somos humanos, pero es allí donde Dios muestra su poder. Y Él dice, de dentro por fuera, ha dicho... de parques administrados por el Instituto Digital de Recreación. Son Sierra Morena, Candela de la Nueva, Agonizadora Alta, La Joya, Mense. Sí, se metió algo ahí extraño. Dijo el versículo 5 y vale repetirlo nuevamente, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores.
Creo que una de las cosas más duras que puede haber en la vida es el miedo, temor. Y el temor siempre lo tenemos al lado. Y el temor puede destruirnos. Pero Pablo sabía que su fortaleza no estaba en él. La fortaleza venía de Dios, de parte de Dios para él. Y en esta noche queremos enfatizar también y afirmar que aunque nosotros tengamos necesidades y conflictos y estemos sufriendo azotes de todo lo que ya hemos leído en esta noche, podamos saber que eh, tenemos fortalezas y hay una fortaleza en medio de la debilidad. 7:7, mire lo que dice el 7. Y es aquí del capítulo 7:7, mire lo que dice 7:7. Pero Dios, versículo 6 dice, pero Dios, este es el contraste, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Qué bueno saber que el hermano que está cerca de nosotros es el que nos ayuda y nos consuela. Cada vez que nosotros podemos visitar a alguien, cada vez que podemos escuchar a alguien que está padeciendo, sufriendo, nosotros estamos haciendo un trabajo especial de consolación. Y es lo que el apóstol Pablo dice. Vuelvo a leerlo. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Quién era Tito? Tito era un joven pastor. Y Pablo pide al pastor que vaya y que fortalezca a la iglesia que estaba sufriendo y padeciendo fuertemente en esos momentos. Y la venida de él dice, nos consoló la venida de Tito. Y dice el 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Mutuamente, él había sufrido también. Y luego entonces él tiene suficiente material, fortaleza para poder consolar a los que estaban sufriendo en la iglesia de Corintio. Así que entonces, mire, mis queridos hermanos, el pensamiento en esta noche es que nosotros como comunidad cristiana, aunque estemos padeciendo, acércate y consuela a tu hermano cuando tú has sido consolado por el Señor y tienes la autoridad para consolar. Eso dice en el 7. No solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Oiga bien, vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí. 3 expresiones. Qué interesante. Vuelvo a repetir eso. Vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces creo que la iglesia necesita hacer esta misión de consolación. Somos consolados para consolar a otros. Y eso es lo que el apóstol Pablo siente en la venida de Tito. Tito había sido consolado antes, ahora se convierte en un instrumento que va a consolar a los demás. Finalmente, déjeme decir las palabras y abramos en 2 de Corintios capítulo 4. Y toda esta noche está centrado allí, 2 de Corintios 4. ¿Qué necesitamos entonces nosotros tener? Y mire entonces, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4 dice, por lo cual, versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien anunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca, escuche, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Finalmente, entonces, lo que él está diciendo es que todo el conflicto y las tribulaciones, y cuando somos consolados, que al final aparece el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y mire entonces el versículo 7, lo que expresa. Tenemos entonces este tesoro en vaso de barro. Y nosotros somos unos vasos de barro que somos frágiles. Nos quebrantamos, nos rompemos de un momento a otro. Pero Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y aquí está la respuesta. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Así que Dios nos bendiga en esta noche y nos ayude a saber que podemos tener conflictos fuera, temores por dentro, pero Dios está diciendo, el poder está en ese tesoro, en esos vasos de barro, y nosotros somos esos vasos de barro frágiles que padecemos, que nos quebrantamos y nos rompemos. Pero en medio de eso está la fortaleza que viene en medio de la debilidad para hacernos Dios poderosos en Cristo. Bien, hermanos, deje en su mente esta palabra. Si quiere, repase estos textos que hemos dicho de Corintios y que Dios nos bendiga. Vamos a orar nuevamente. Le vamos a pedir al pastor que ore dando gracias y entonces luego le pedimos también que dé los anuncios y que oremos por las personas que están enfermos y que necesitan ser consolados, como hemos dicho en esta noche. Muy bien, pastor, muchas gracias por la meditación de la palabra, por de esa consolación y que nos da que nos da Dios a través del pastor Argel. Bueno, vamos